Yahshua HaMashiach los bendiga a todos. Hoy es 25 de mayo del 2020. Estamos en la ciudad de Montevideo. Hace un día, ahora estamos en la tarde-noche. Está bastante frío y bastante viento. Hoy ha sido un día bastante gris, el cual tenemos las secuelas del mal tiempo. No es gripe ni nada, pero hay un poco de decaimiento físico. Bueno, prácticamente hoy me quedo sin hacer ningún video o de poder subirlo porque en un momento del día me quedé sin internet y bueno, la hermana Elisa Alberto vino y le doy las gracias por haber venido a apretar una cosa al router ahí que hace que se habilite el internet nuevamente. Y bueno, gracias a eso estoy hoy tratando ya de subir nueva enseñanza o vieja enseñanza, pero a veces nosotros tenemos que volver a refrescar nuestra memoria para poder obtener nuevas convicciones o fortalecer viejas convicciones las cuales hemos perdido la memoria y el espíritu de lucha. Hoy quiero referirme al llamamiento que tenemos nosotros, los siervos del Adón. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo siento que he sido un llamado y he sido un escogido por el Adón para el servicio, y bueno, pero el llamamiento y luego ser escogido viene con un montón de responsabilidades y con un montón de exigencias que son obligaciones de amor, las cuales nosotros tenemos con nuestro Melec, con nuestro Rey Yahshua HaMashiach. Y bueno, en esa responsabilidad también viene acompañada de un montón de herramientas, dones y otras cosas para sustentar ese llamamiento y al ser escogido para el servicio de la obra, el cual el Adón nos da herramientas para que nosotros podamos hasta el último día de nuestras vidas servirle. Hay muchas personas que piensan que el llamamiento es solamente un tiempo, y que en la fe existe que para los siervos del Adón existe el jubilarse, existe el dejar de hacer tareas para nuestro Melec, pero nosotros simplemente muchas veces vamos haciendo trabajos conforme a la energía que tenemos, y bueno, después cuando ya nos volvemos un poco más grandes de edad, nosotros pasamos a la etapa de empezar a servir un poco más con un nivel intelectual, o sea, con conocimiento adquirido. Por eso es muy necesario que, como dice la palabra, en tu juventud acuérdate del Adón, no te arrepentirás del paso que darás. Para hacer memoria de eso me acordé de la canción, dice: en tu juventud acuérdate de Adón, no te arrepentirás del paso que darás. A veces las canciones te ayudan a salir en un momento una prédica cuando se te traba, está todo el concepto puesto en una alabanza. Y bueno, y recién para acordarme de esa parte de la palabra, bueno, me acordé de la canción, pero en verdad es tal cual como se los digo. Nosotros tenemos que pasar al nivel de conocimiento para cuando no nos da la fuerza física de servir de una manera el cual como visitar enfermos, ir a los hogares, viajar a diferentes lugares a evangelizar y llevar la palabra. Bueno, lo podemos hacer de diferentes formas, como por ejemplo ahora gracias al Adón están las redes sociales, el cual si nosotros tenemos una forma de vivir ordenada, las redes sociales pueden servir para bien. También hay muchas distracciones en las redes sociales, pero en este caso, por ejemplo, este canal de YouTube es muy favorable para que, por ejemplo, pueda aportar mi grano de arena
en la obra, no soy imprescindible, pero a través de los años algún conocimiento, como siempre, no recalco para hacer sentir mal a nadie, pero ya van a ser 25 años de servicios para la DON, desde el momento que me consagré, pero vengo sirviendo desde que soy niño a la DON, y es lo que quiero hacer toda mi vida. Toda mi vida, no pensé en un plan de retirada. Bueno, y eso es lo que quiero hablar, que nosotros en la fe no nos jubilamos, siempre vamos siendo transformados para hacer algo diferente para la DON. Cuando la fuerza no nos dan, eso no quita que tengamos que dejar de trabajar para la DON, sino que significa que podamos servir donde el Adón nos envíe y de la manera que él quiera. Hay un concepto que nosotros lo estamos aclarando de a poco, porque cuando habla sobre rejuvenecer como las águilas, las personas basan que rejuvenecer como las águilas, nosotros sabemos todo el rejuvenecimiento que lleva un águila, volver a su lugar de donde fue polluelo, bueno, arrancarse el pico contra las rocas, sacarse las garras, desprenderse la pluma viejas, todas esas cosas que hace para rejuvenecerse, y eso lo hace cuando tiene 40 años para vivir 40 años más. Pero nosotros sabemos que nosotros no nos podemos rejuvenecer físicamente de esa manera, sino que cuando llegamos a cierta edad tenemos que sacarnos sobrepeso de encima, carga innecesaria que hemos tomado en la vida, que nos hace estar con estrés, con cansancio extra por carga que hemos tomado en el camino. Pero el verdadero rejuvenecimiento que nosotros tenemos que tener es en el espíritu, y eso es una forma que Yahweh nos rejuvenece y nos da a diario un renuevo. Si nosotros nos sumergimos en su manantial de vida, nos sumergimos en su río, nosotros podemos alcanzar ser rejuvenecidos espiritualmente. Por ejemplo, tengo 43 años y si hay algo que tengo claro en todo esto, es que la vida te pone en un lugar de cansancio, ya las fuerzas no son la misma, desgaste en articulaciones, ya a veces pensamos cuando llegue a cierta altura de mi vida voy a poder comer lo que quiera porque voy a tener el dinero, pero en verdad puede ser que tengas el dinero y el cuerpo no te permita disfrutar de todo ese alimento. Bueno, terminando toda esta introducción que hice, hay una vieja doctrina, como les decía a ustedes, de que los siervos del Adón decían, bueno, a mí me pasó, yo decía hasta los 50 años voy a servir en el Adón y después, bueno, me dedicaré a hacer otras cosas. Y bueno, entendiendo todo el plan del Adón, como les decía recién, hasta que me dé las fuerzas, seguiré obrando de una manera y bueno, seguiré también haciendo el trabajo para el Adón de manera intelectual. O sea que jamás en mi vida está la deserción, ni hay un plan de retirada, ni hay un plan de frustrarme, sino que pienso transformarme. Bueno, vamos a hablar de diferentes llamamientos. Hay un llamamiento que es uno de los que más me gusta. Vamos a hablar, por ejemplo, de Abraham, vamos a hablar de Eliseo, vamos a hablar de Pedro, también de su hermano Andrés, de sus socios en su trabajo cuando él pescaba, los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan, los Boanerges. Bueno, vamos a hablar un poco de tipos de llamamiento que han tenido los diferentes siervos del Adón. Y hay mucha terminología para... después vamos a compartir algunos datos históricos también, porque la vida también hay cosas que pasan a nivel mundano que también es un buen ejemplo de no volverse atrás. De no volverse atrás. Y por eso le decía que hay muchos que tienen un plan de retirada. Cuando hablo de ese plan de retirada también estoy hablando de un plan de volverse atrás. Bueno,
Yahweh, te di todo lo posible hasta ahora, pero va a llegar un momento que en vez de vivir para vos, quiero vivir un poco para mí, que es la que muchos siervos del Adón, sobre todo los que nacieron en la fe desde chico. Hay muchos que conocen a Yahweh de grande y no los da los tiempos ni siquiera para obtener un buen galardón. Pero los que hemos empezado a servir al Adón desde chico, además nosotros los que hemos servido al Adón desde chico, a veces quedamos atrapados en legalismos, por ejemplo, en argumentos religiosos. A mí muchas veces me pasaba que cuando venía un hermano nuevo con toda su fuerza, con todo su estado de enamoramiento por Yahshua, te hace sentir como una persona que uno viene cansado en la fe porque están con toda la pasión en ese momento y ellos mismos se piensan que son mejores, y también las otras personas ven y dicen, pa, qué unción que tiene esa persona. O sea, por el nuevo, ¿no? Que viene que viene con su primera pasión, con su primer estado de enamoramiento, y hace vernos a los viejos en la fe como realmente viejos cansados. Entonces, a veces quedamos atrapados en un legalismo, y yo tenía una manera siempre de referirme a Yahshua, que fue la queja que dieron algunos sobre cuando Yahshua salió a la plaza a reclutar obreros para la vid. Entonces Yahshua salió en diferentes momentos del día, y cuando llegó que terminó la jornada laboral, empezó a llamar a todos los obreros que había contratado, y a los que habían empezado de mañana, de tarde, al mediodía, de tarde y más de tarde, y les pagaba un denario. Un denario. Era el mismo pago para el que había llegado temprano como el que había llegado a última hora. Y muchas veces me puse en ese lugar como para decirle, Adón, yo estoy trabajando desde temprano en la viña, y es el mismo pago. Es el mismo pago para el que llegó al último. Bueno, eso nos pasa a los que empezamos a trabajar antes en la viña. No sabemos entender que estábamos todos desempleados. O sea, después cuando uno madura y dice, bueno, yo empecé de mañana pero estaba desempleado como el que llegó a última hora. Y en verdad había un plan, porque nadie nos iba a tomar en cuenta para nada. O sea, no nos iban a tomar en cuenta para ninguna función, pero sin embargo él se dio cuenta que estábamos ocupados y dijo, bueno, nosotros estábamos de mañana buscando trabajo para él, y él nos dio trabajo, y también a los de la última hora, pero todos estábamos desempleados. Entonces ahí pude comprender que no podía protestar, porque en verdad tenía que contemplar que yo también era un desempleado, y él me tuvo en cuenta como también tuvo al de la última hora. Capaz a veces te quejas un poco de la paga, ¿no? De la paga te quejas un poco, y empezás a decir ¿por qué cobran lo mismo que nosotros? Bueno, todos sabemos que es el galardón, es la salvación, ¿no? Todos vamos tras lo mismo, que es la salvación. Vamos a ver entonces, yo le pido que yo conozco la historia bíblica, todos nosotros cuando vamos a preparar una enseñanza tenemos que conocer por lo menos lo mínimo que es la historia bíblica, o sea, de los que muchas veces lo hacen por arriba, ¿no? Pero tenemos que andar profundamente en el conocimiento. Hay personas que piden más conocimiento, hay personas que piden menos conocimiento. También tenemos que ver al grupo de personas que le enseñamos la palabra. Si es un grupo que necesita conocimiento más profundo, ahondamos en el conocimiento, pero yo creo que para aumentar la fe en las personas no tenemos que ahondar tanto en el conocimiento, sino que tenemos que tener palabras que animen a la fe, aunque la fe siempre está. La fe siempre está. Nosotros no nos levantamos de mañana y decimos, Yahweh, envíame el oxígeno para el resto del día. Son cosas que no oramos. Bueno, la fe tiene que estar siempre. Es algo que muchos se detienen
a veces orar mucho por el tema de fe, y la fe es algo que está ahí, está para ser usada. O sea, al obrar ya estamos motivando la fe. Hay muchos que todavía no se dieron cuenta de eso, pero bueno, que sigan en su ceguera, pierden el tiempo en oraciones tontas. Vamos a Génesis 12, versículo 1, porque yo sé que hay muchos que les gusta hacerlo con la Biblia, pueden tomar sus diferentes versiones. Vieron que yo siempre les muestro que antes de empezar yo ya tengo... Ay, no puedo... ¿Dónde estás, cámara divina? A ver... es que está el flash prendido, pero no les puedo mostrar bien, pero está todo marcadito de rosadito. ¿Dónde está la palabra? Ahí creo que en un momento se vio el rosadito, a ver. No. Bueno, está. Pero yo tengo marcado acá los versículos bíblicos. Llamado de Abraham, dice. En cierto momento, ¿no? Abraham, imagínense en toda una situación. Y el Adón le había dicho a Abraham: deja tu patria, y a tus parientes, y a tu familia, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Bueno, aquí vemos al padre de la fe. Nadie le puede sacar a Abraham el título de padre de la fe, porque decirle de esta manera, el Adón le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Fueron palabras y la promesa de mostrarle una tierra, pero en ese llamado Yahweh lo invitaba a Abraham a dejar el lugar donde él podía fructificar, donde él podía desarrollarse como hombre, o ya también ya se había desarrollado, porque tenía la riqueza, la heredad de la familia de su padre, todo, pero Yahweh lo estaba invitando a Abraham a vivir una vida de nómada. Imagínate que hoy Yahweh te diga a ti, hermano, bueno, deja tu herencia, deja tu padre y deja tu padre, deja, bueno, el lugar, deja tu patria, tus parientes, o sea, tu familia, todo aquello que emocionalmente te aferra sentimentalmente a cosas. Bueno, deja todas las cosas que amás. Deja todo lo que amás, tus posesiones, el lugar que te da identidad, Imagínense a Abraham dejando parientes, el lugar que le daba identidad, la familia de su padre, su patria, para ir a vivir una vida nómada. Imagínate ahora saliendo de la ciudad donde te desarrollas, dejando a tu padre, a tu madre, a tus parientes, tu patria, o sea, el país donde vivís, y a ir a vivir a tiendas, a carpa, llevando una vida de nómadas, ¿no? Abraham dejó todo y empezó a vivir una vida de nómada, donde lo agarraba la noche, tenía que armar sus tiendas para sus criados, en este caso también él se llevó a su sobrino Lot, para su esposa, ¿no? Para las sirvientas de su esposa, y vivir una vida de nómada por una promesa. Porque las promesas son promesas hasta que se cumplen. Pero Yahweh nos dice, bueno, si vos me servís, yo tengo muchas cosas preparadas para darte, pero esas cosas no vienen a nosotros desde el momento que empezamos a servir. Nosotros basamos nuestra vida a futuro en promesas, ¿no? Entonces dice, de las cosas que Yahweh le prometió, le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros, ¿no? Su fama dependía
la fama que que Yahweh le había prometido dependía, y que él iba a levantar una gran nación, dependía de cómo él obrara en esa fe. Porque él, para obtener la bendición, o para poder obtener esas promesas que Yahweh le había hecho, tenía que marchar. Y ahí está el tema de muchos de nosotros. Cuando le digo, tenemos un plan de retirada, no sabemos soltar las cosas a tiempo, queremos hacer una cancelación de nuestro servicio, los creyentes tienden a ser desertores, a abandonar la fe, siendo que Yahweh le hizo muchas promesas, pero también Yahweh te dice que tenés que trabajar por tus promesas. No es que las promesas van a llegar a tu vida y vas a estar sentado y vas a recibir las promesas que Yahweh te hizo, sino que para recibir las promesas que Yahweh tiene para ti, tenés que marchar. Él tuvo que despojarse de sus parientes, del lugar que le daba identidad, como le decía recién, de la casa de su padre, del amor de los parientes, de recibir el amor de tus parientes, la patria de él, la ciudad que le daba identidad, que lo conocían a Abraham. Salió a peregrinar, a ser un peregrino en esta tierra, un nómada. Salió y hacerse en la vida prácticamente de cero, ganarse el respeto, tener que volver a hacer un montón de cosas para ganarse las promesas de Yahweh. Pero no voy a seguir hablando de este tema más hasta que llegamos a redondear. Primera de Reyes, busca en Primera de Reyes capítulo 19. Vamos a hablar de Eliseo. Todos recuerdan la historia de Eliseo. Eliseo fue siervo de Elías. Bueno, o sea, son historias conocidas. Teniendo 3 años de creyente, alguna vez tuviste que haber escuchado a tus pastores. Para los que no están siendo instruidos por la pastora Mari y por mí, muchos han escuchado la historia de Eliseo. Son prédicas que todos lo hacemos. Bueno, nosotros vemos a Calía, lo ve Eliseo, hay toda una historia detrás de esto que les conviene leer todo el capítulo 19. Eliseo, capítulo 20 y capítulo 19, vamos a empezar por el título, llamado Eliseo. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaba, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mi padre con un beso y luego iré con usted, Elías. Elías le respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. O sea que él estaba... lo que hizo Elías al tirarle el manto fue el llamamiento que ocupara el lugar de profeta, que todos sabemos que Elías era un hombre empoderado por el Adón. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató con la madera del arado, hizo una fogata para asar la carne y repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Bueno, acá vemos el caso de Elías. Vemos cómo le hace el llamamiento Eliseo. De Elías no vamos a hablar más hasta que hablemos de Pedro, pero para redondear después voy a tomar Elías como el ejemplo de cómo debe de accionar un siervo del Adón, porque es el mejor ejemplo, como también Abraham, que fue el padre de la fe, pero Elías es el claro ejemplo de cómo debe de obrar un siervo del Adón. Bueno, vamos a ir a Lucas 5.
9, 10 y 11 está hablando de el llamamiento a los primeros discípulos. Hay toda una historia, bueno, todos saben cómo fue esta historia. Pedro estaba con sus socios en Mateo lo dice diferente, pero siempre tomo Lucas, porque Lucas fue, aparte de ser doctor, de haber escrito el libro de los hechos de los apóstoles, también era reportero, como que él investigaba sobre las cosas, y siempre yo tomo a Lucas como un libro mucho más genuino, porque podía dar un punto de vista diferente. En Mateo, por ejemplo, lo dice diferente, pero dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Yahshua y le dijo, Adón, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Yahshua respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Yahshua. Pedro tenía como una empresa, vamos a decir, una sociedad con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. También Pedro estaba con su hermano Andrés. Andrés era era hermano de Pedro, que también era discípulo de Yahshua. Eso en la historia todos lo sabemos. Pero hay algo que me encanta de la palabra, que es el versículo 11, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Yahshua. ¿No? Y ustedes dirán, pero por lo que usted me dice, pastor, Pedro también fue un ejemplo, porque vemos que Eliseo quemó el arado, mató los bueyes y quemó el arado. Abraham dejó su casa y su familia, sus parientes, su tierra, su nación, dejó todo lo que lo identificaba, que le daba una identidad. Y Pedro también, usted me puede decir, pastor, pero en el versículo 11, y cuantos llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Yahshua. ¿No? Ustedes me pueden decir que Pedro también, el Adón lo llama para el servicio y hace un abandono total de su oficio. Imagínense, Zebedeo era una de las personas que y los hijos de Zebedeo, era muy posible que, aparte de ayudar a Pedro en la pesca, también eran de las personas que reparaban las redes. Las redes necesitaban un mantenimiento a diario, porque todos sabemos, los que conocemos de pesca, sabemos que al desmayar el pez, a sacar el pez, a desmayarlo, se rompe la malla. O sea, la malla es el cuadrado, o es de forma rectangular, o de forma rombal, o de la forma que haya sido diseñado en la red, que al sacar el pez muchas veces se rompen las mallas y hay que volver a coserla. Bueno, los hijos de Zebedeo era muy posible que se encargaran de la reparación de las redes, pero fue automáticamente que quedaron maravillados con Yahshua HaMashiach, que ellos dejaron todo, como dice la palabra en el versículo 11, y siguieron a Yahshua. Dejaron todo y lo siguieron. O sea, fue algo espontáneo. Abandonaron redes, barca, oficio, dejaron atrás pasado, todo, y lo siguieron a Yahshua. Sería un ejemplo que lo tomaríamos al nivel de Abraham y de Eliseo. Pero ¿qué pasa? Nosotros leemos después en Juan 21, todos sabemos lo que pasó con Pedro. Pedro hace una negación sobre el conocer a Yahshua y su servicio a Yahshua y su discipulado a Yahshua, en el momento luego del arresto, y que empieza a ser enjuiciado Yahshua HaMashiach.
Yahshua le había profetizado a Pedro que lo iba a negar. Y tal cual como aconteció, que Yahshua le dijo, Pedro lo negó. Pero nosotros siempre esto lo tomamos como parte de las cosas malas que le atribuimos a Pedro. En Juan 21 nosotros podemos mirar que Pedro había vuelto a su viejo oficio luego de que él pensó, bueno, realmente se terminó todo esto de haber seguido a Yahshua. Lo había seguido durante 3 años y habrá dicho, bueno, no sé cómo voy a encontrar o voy a tener mi sustento, cómo voy a poder volver nuevamente. Habrá dicho cancelación de servicio, lo tomó como una parte de su vida, como otra temporada de su vida. Bueno, serví, estuve con Yahshua, vi grandes milagros, grandes maravillas, pero no veo otra forma que volver a mi viejo oficio. Entonces vemos que varios de Juan 21:2, varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron en toda la noche. En toda la noche no pescaron. O sea que esto era algo que pasa, salís de pesca y no pescás. Salís a trabajar, un trabajo arduo, y no tenés éxito en tu trabajo, y era algo que Pedro ya estaba acostumbrado, porque Pedro sabía lo que era el arte de la pesca. Les preguntó, al amanecer Yahshua apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigo, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, yo creo que tendría que haber sido Pedro, tendría que haber estado en un estado de sensibilidad, pero no lo estaba porque estaría lleno de preocupaciones, sus viejos afanes, igual a la vida de antes de haber conocido Yahshua, con su preocupación de que no había podido ganar el sustento de ese día, porque era un día a día, la vida era un día a día, sin Yahshua la vida se vuelve un día a día la tengo que salir a pelear. Nosotros con Yahshua tenemos estabilidad, pero me imagino que con todas esas preocupaciones ni siquiera habrá percatado de cuando Yahshua lo llamó la primera vez y Yahshua le estaba haciendo de nuevo el llamamiento como prácticamente se lo había hecho la primera vez. Y Pedro, ya lo veo a Pedro sin entendimiento, sin luz, sin muchas cosas, no podía reconocer la voz de su maestro. Y entonces le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, todos suponemos que es Juan, ¿verdad? Por sentido común, no se olvide que Juan y Jacobo eran socios de Pedro en ese trabajo, eran los hijos de Zebedeo que arreglaban las redes, ¿no? Le dijo, es el Adón. Cuando Simón Pedro oyó que era el Adón, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla, ¿no? Si ustedes se animan a vivir esta parte de la palabra, o sea, a meterse dentro de la historia, por ejemplo, yo soy un tipo sentimental, miro una película romántica o una película que me gusta y termino llorando muchas veces al mirar película porque me meto en la película. A veces pienso, qué guarango que soy, pienso, ¿no? Meterme en una película y terminar llorando por una película romántica o en otras situaciones, o cuando veo una historia muy triste y también historias muy alegres. Cuando algo termina muy feliz, soy un tipo que emocionalmente soy muy sensible. Entonces, al meterme en esta historia,
¿no? Querer estar un poco ahí, con la piel de Pedro, ¿no? Una noche sin pesca, como les decía, cansado, sin ver el futuro de ese mismo día. Ese día ya traía el afán y la preocupación que no había nada para vender, no había nada para ganarse sustento ese día, arduo trabajo, un trabajo duro, ¿no? Un trabajo que las redes había que tirarlas de noche. Todos los que hemos pescado sabemos que si hay luna llena es más difícil pescar. Y bueno, sabemos que hay muchas cosas que afectan la pesca y bueno, Pedro ya venía ese día sabiendo que no iba a tener el sustento, pero dentro de él, yo me imagino que más allá que en ese momento, si Juan no se daba cuenta, él no había podido interpretar o no había reconocido la voz de su maestro que le había dicho que echaran la red a la derecha, por su preocupación o porque en ese momento había perdido la sensibilidad espiritual por su afán, por las preocupaciones de la vida diaria, por ese contacto que tenemos con el mundo que nos llena de sus temores, de su miedo, de sus fobias. No había reconocido la voz del maestro, pero Juan, que era el más sensible, que era el que más lo amaba, que debería ser el que estaba esperando que ocurrieran todas clases de milagros, capaz todos los días soñaba o pensaba que había sido hasta una pesadilla la crucifixión de Yasua. Si nosotros nos metemos en la historia, podemos llegar a pensar de que Juan estaba esperando escuchar la voz de su maestro nuevamente. Él había hecho una promesa que nunca los iba a dejar, que él iba a estar con ellos, ¿no? Y en ese momento, Pedro, ante un acto emocional, se tira al agua. Yo no puedo decir si se tira nadando, se tira de pie, se tira de la barca, se tira a la barca y va hacia su maestro. Porque a veces nosotros pensamos que en la vida no hay segundas oportunidades, no hay segundas oportunidades, porque pensamos que una vez que nosotros erramos, o hemos despreciado, vamos a decir así, a nuestro maestro, porque al ser desertor, al haber dejado el servicio, haber dejado de obrar, yo siempre les digo a los hermanos, y lo he dicho durante otras enseñanzas, nosotros no solamente traicionamos, como el caso de Judas, que lo vendió a Yahshua, sino que al ser desertores es una otra forma de traición. Quedarnos en casa y no ir a los servicios, quedarnos en casa y no orar, no estar vigilando, es una forma de desertar a ese ejército que un día nos unimos, al ser soldados, a ser militantes en la fe. Estamos en una milicia de fe, el cual sabemos que siempre tenemos que estar con nuestros lomos ceñidos, como dice la palabra, siempre tenemos que estar en una actitud de guerra, en una actitud de responsabilidad, en una actitud de vigilancia. Bueno, dejar nuestro puesto en la fortaleza o dejar nuestro puesto de oración, de servicio, es una deserción. La ley ordenaba que al desertor era la ejecución. El desertor, ejecución con el desertor, ¿no? Entonces, pero a lo que voy bien claro es que hay segundas oportunidades. Yahshua tiene tanto amor que siempre está dispuesto a dar otra oportunidad. Pero cuando yo te digo a ti que Pedro, más allá que él fue restaurado y volvió a servir al Adón, la postura de fe que nosotros tenemos que tomar como ejemplo, más allá que todo esto estaba dentro de los planes de Yahshua, estaba dentro de los planes del reino, que hubiera otra oportunidad para Pedro,
para que el día de mañana tuviéramos cómo alentar a personas que han sido desertores de la fe, que han traicionado la fe. También está, el ejemplo de una persona como Eliseo. Va Elías y le tira el manto. Elías era un tipo conocido en Israel. ¿Sabe lo que era que viniera el profeta? El profeta Elías y te tirara su manto como decir, mirá, te estoy llamando para que seas mi discípulo, para que seas mi aprendiz de profeta. Vas a ir aprendiendo este oficio y cuando quieras acordar vas a ser el profeta que yo también soy. Un día yo tengo que partir. Todos nosotros, nuestro deber como soldado dentro de esta milicia es, como yo les digo, como pastor yo tengo que dejar legado y heredad a otras personas. Yo no puedo tener una actitud egoísta en la vida de que no le voy a enseñar mi oficio a nadie o de no preparar a nadie porque tenga miedo que mi discípulo me supere. No, al contrario, al soldado que deja de reposición lo tiene que dejar mejor preparado que él, porque yo como instructor de la fe sé bien cuáles son mis dificultades y les voy a enseñar a mi discípulo, al que le deje legado y heredad, les voy a enseñar en qué fui débil yo, ¿verdad? En qué fui débil para que esa persona no sea débil en las mismas cosas que yo fui débil. Pero tengo que examinarme interiormente. Bueno, Eliseo tenía que empezar a caminar. Eliseo da el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en la vida una vez que empezamos a servir al Adón. Nosotros no tenemos, cuando una vez que empezamos a servir al Adón, tenemos que dejar nuestro pasado atrás. Y no dejar pequeñas cosas que nos ayuden a retroceder o tener un plan de retirada o que nos ayude en caso de las primeras frustraciones o ante los primeros momentos que muchas veces, aunque sepamos que son frustraciones, nos sientamos fracasados, de volver hacia atrás y hacia el pasado. Nosotros tenemos que hacer un abandono del pasado una vez que empezamos a servir al Adón, una vez que tomamos juicio y que maduramos. Bueno, Eliseo fue el ejemplo exacto de lo que él se debe de hacer. Él pensó, bueno, le dijo a Elías, le voy a dar un beso a mis padres. Imagínense que él tenía su arado, sus bueyes, jamás en su vida pensó, Eliseo no soñaba con ser profeta. Eliseo era agricultor. Y viene el profeta en ese momento y le tira la túnica así y le dice, mirá que vas a tener otro oficio, mirá que ese oficio de agricultor ya no lo vas a tener más y mirá que Yahweh tiene otro plan para ti y es que seas profeta. Era un oficio más rentable el oficio de agricultor que el oficio de profeta, porque el profeta muchas veces vivía de la gracia. Si nosotros leemos en el libro de Samuel, cuando lo va a ver Saúl, que había perdido las burras, nosotros vemos también, aparte de profeta se usaba la palabra vidente, que en caso de necesitar los servicios de un profeta, de un vidente, tenías que pagar por recibir el servicio de un profeta y de un vidente, tanto que le dijo bien claro Saúl a su siervo, no tengo cómo pagarle al vidente, al profeta, que para saber dónde están las burras, las mulas del padre, ¿no? Entonces Eliseo sabía que no era un oficio muy rentable vivir de la gracia según lo que la persona sintiera en el corazón, la ofrenda o la dádiva que tenía que tener acerca de la profecía o cómo el siervo le había dado una solución para lo que esa persona quería escuchar de parte de Yahweh. Siempre que un profeta era consultado, tenía que recibir paga para poder sustentarse, ¿no?
Entonces Eliseo sabía que una vez que abandonara ese oficio de agricultura, su vida no iba a ser tan fácil. Él ya tenía un proyecto de vida, tenía un estilo de vida, él sabía que, bueno, sus mañanas iban a empezar arando y sus tardes iban a terminar arando. Ya su vida ya tenía en su mente había una prolongación sobre eso todos los días, y bueno, y él ya tenía las herramientas para trabajar de agricultor, tenía sus bueyes y su arado. Él ya tenía sus herramientas y sus cosas para desarrollarse. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo pensó, no va a haber una vuelta atrás. Si yo elijo ser el sustituto del profeta, no va a haber una vuelta atrás. Yo me voy a asegurar de que en mi vida no haya una vuelta atrás. Insisto con este punto, me voy a asegurar que en mi vida no haya una vuelta atrás. No voy a dejar una casa, una cama armada por las dudas si me va mal. Eliseo habrá tenido muchas malas, pero no pensó, bueno, voy a ver si capaz mañana no me gusta el oficio de profeta, o si Elías no me llega terminando cayendo tan bien. Porque imagínase cuántas personas dejan la iglesia y su oficio porque el pastor no le termina cayendo bien, o sus consiervos no les terminan cayendo bien, o sus instructores de la fe no les terminan cayendo bien y terminan abandonando la fe, pero en cierta manera vuelven hacia atrás porque no quemaron su pasado, ¿no? Y terminan volviéndose atrás porque siempre dejaron una puerta abierta o un lugar con sus cosas de su viejo oficio para que en caso si no me va bien, me vuelvo atrás. Bueno, Eliseo dijo, yo voy a pensar en solo un plan. Lléveme bien con Elías o no, sea ayudante, él como ayudante hasta me maltrate o pase por momentos malos de mi vida, o me dé cuenta que no es algo tan rentable, o sea despreciado por otros. De Eliseo se reían porque él era calvo. ¿Me entienden? También, por más que fuera profeta, mucha gente se burlaban de él. No tenía la aprobación de todo el mundo por ser profeta. De los siervos muchas veces se burlan de nosotros, nos toman el pelo. Pero Eliseo agarró y dijo, bueno, no hay un plan de retroceso. Yo voy a matar los bueyes, o el buey, voy a matarlo. Voy a usar la madera como simbolismo de que también dejo mi arado. Voy a destruir mi pasado. No va a haber un plan atrás. Y bueno, agarró la madera del arado. Luego de matar sus bueyes, cocina la carne y reparte la carne. Hay muchos que dicen que hizo como una fiesta en ese caso para ganarse la bendición y la aprobación de su pueblo, como una despedida, como una fiesta, porque antes cuando yo me iba a emprender un viaje, iba a emprender algo, se hacía como una celebración. Bueno, vamos a despedir al pastor Benjamín porque se va a ir a predicar la palabra a otro país, vamos a despedirnos, vamos a hacer una fiesta. Bueno, muchos piensan que fue eso, pero en verdad lo que quería Eliseo era quemar su pasado. Que en él no quedara nada del agricultor. Que no quedara nada que no quedara el arado y el buey en la casa de sus padres. Cosa que si me va mal, volver. Bueno, ¿por qué yo les digo a ustedes que Eliseo es el ejemplo de lo que se debe hacer? Porque es el ejemplo. Yo tengo que quemar mi pasado. Una vez que empiezo a servir, dejar mi pasado atrás y no volver atrás. Había un hermano que predicaba en la iglesia y siempre predicaba. Nosotros tenemos nuestras frases que siempre usamos, y él una de las que siempre usaba era hermano, ustedes no vuelvan a Egipto.
Pero él confundía Egipto con Babilonia y muchas veces le expliqué, hermano, usted confunde Egipto con Babilonia. Egipto es la tierra donde Yahweh nos sacó de la esclavitud y Babilonia es el lugar donde está preparado, donde están todos los vicios que nos puede corromper. Pero Egipto es aquella tierra que nos recuerda donde nosotros fuimos esclavos, donde vivimos fracasados, donde vivimos frustrados. Y siempre le daba a entender, por ejemplo, él cada tiempo volvía a Egipto. Egipto era su pueblo donde él había sido un niño que no había llevado una vida muy favorable, el cual había llevado una vida triste. Cuando Egipto era ese lugar donde estaban sus frustraciones, de ese lugar donde un día tuvo que abandonar para venir a buscar trabajo a Montevideo y a desarrollarse como hombre. Egipto también fue el lugar donde él no se pudo desarrollar como hombre, porque nosotros nos desarrollamos en un lugar porque se nos abren las oportunidades de trabajo, de conocer a esa mujer con la cual vamos a emprender un futuro. Pero yo siempre les decía a él, y se lo daba a entender cuando predicaba, cada vez que volvés a Egipto y vas a Egipto, te venís con una mochila y un peso tan grande, porque en vez de darte cuenta de dónde te sacó Yahweh, querés volver a Egipto, querés volver a insistir. Yahshua dijo, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y bueno, y siempre veía la rebeldía, veía como que él tenía como la necesidad de demostrarle a esa gente que él había obtenido, que tenía éxito, que él había tenido logros fuera de su pueblo, ¿no? Fuera de su pueblo. Y eso a veces es uno de los errores. Cuando nosotros vamos a ese lugar donde nos dejó tantas heridas y donde tanto nos lastimó, nos venimos con toda una sobrecarga emocional. Es como si nos trajéramos un estado de demonización tremendo y es como volver atrás. Es como volver atrás, es como siempre tener ese plan de que por si las cosas no me salen. Por si las cosas no me salen. Una vez que nosotros nos damos cuenta que no podemos alcanzar la prosperidad donde estamos, acá vemos el ejemplo de Abraham. Abraham dejó su patria le da identidad, ¿no? Dejó su patria, sus conocidos, aquellas personas que nos recuerdan y nos ven y dice, yo por ejemplo a veces cuando vuelvo a una ciudad que amo, la ciudad de Salto, donde si la escuchan personas del exterior este video, la ciudad de Salto es donde nació Luis Suárez y donde nació Cavani, y bueno, hay otras personas muy destacadas que nacieron en Salto, el escritor Horacio Quiroga. Salto tuvo 3 presidentes en este país, 3 presidentes de nuestro país salieron de Salto. Y bueno, cada vez que iba a Salto, por ejemplo, ¡pa! ¡Qué grande que estás! ¡Qué diferente que estás! Me decían, pensar que decían, por ejemplo, personas que me conocían de niño, pensar que siempre te veíamos ir en tu bicicleta silbando, porque me encantaba silbar, ir silbando canciones y cosas así. Me pasaba la vida imitando pájaros y bueno, siempre me gustó silbar. Y tenía una bicicleta contrapedal, que las personas que anduvieron con bicicletas con freno contrapedal sabrán lo peligrosa que es. Girar los pies hacia atrás y frena la bicicleta y me pegaba cada porrazo, venía rápido, ¿no? Y todos me recordaban por los porrazos que me pegaban en bicicleta. ¡Pah! Yo frenaba con esa bicicleta contra pedal y calles de Pedregullo, Salto. Nosotros tapábamos las calles de Pedregullo en Salto para que los sanduceros no nos robaran el bitumen que estaba debajo de las calles. Eso es un chiste que hacemos las personas que vivimos en Salto. Entonces, cada vez que volvía a ese lugar, me daba como una tristeza de que tuve que
que salir de Salto para tener una oportunidad laboral, para poder desarrollar lo que había estudiado. Y muchas veces tenía como ganas de decir, un día voy a volver a Salto y voy a establecerme otra vez en este lugar y voy a ser próspero. Pero Yahweh no tenía ese plan que yo fuera próspero en ese lugar. Desde el principio de mi vida me sacó de ese lugar porque ese lugar me iba a alterar el propósito que el Adón tenía conmigo. No había un propósito en ese lugar conmigo. Yahweh tenía un propósito diferente conmigo en otros lugares. Y yo tenía que llegar a entender que en esa tierra yo no había sido tan feliz como pensaba. Por más que había tenido una hermosa niñez y que me había criado entre gente sana, tuve amigos hermosos en mi niñez y en mi pubertad. Mi adolescencia ya no fue tan buena porque me empecé a sentir bastante frustrado. Era una ciudad que no daba oportunidades laborales y muchas veces me sentía frustrado. Era muy difícil generar dinero en Salto. Entonces muchas veces me planteaba esa idea, un día voy a volver a Salto y voy a prosperar en este lugar, pero un día tuve que aceptar lo que Salto era Babilonia para mí. Era Babilonia. Y que tenía que quemar y tenía que dejar ese pasado atrás. Mis padres todavía conservan la casa allá en Salto, en Cuarén 1586, esquina Germán Michelini. Antes era Napoleón Pereira Machado, la calle. Y hasta ahora conservan la casa donde pasé buena parte de mi vida. Y bueno, por ejemplo, si quisiera estar en Salto, tendría la casa de mis padres tranquilamente para vivir allá. Y de seguro mis padres me darían la casa, mis padres no les importa un bien material. Pero yo sentía en ese momento que era como volver hacia atrás, y lo siento ahora. Y ahora cada vez que me propongo algo es ir hacia adelante. Y por ejemplo, si un día Yahweh me llama para otro lugar, sin duda, después que termine de hacer muchas cosas acá, si Yahweh me llamara para otro lugar, también me iría para otro lugar. No tendría, pero jamás retrocedería ir a Salto nuevamente. Y si un día dejara Montevideo, no volvería a Montevideo. Siempre Yahweh te quiere sacar de todas aquellas cosas que te lastimen, porque en Montevideo también he vivido cosas lindas, pero también he vivido cosas feas. ¿Me entienden? Entonces, siempre tendemos como a volvernos hacia atrás y dejar cosas, no cerrar las puertas y dejar el pasado a flor de piel, cosa que si me arrepiento volver hacia atrás. No. Cuando tomamos determinaciones en la vida que es sobre el servicio a Yahshua, no tiene que haber un plan de retroceso. Escuché muchos predicadores hablar sobre esto. Hay muchos predicadores hablar sobre algo que les voy a decir ahora. Hay muchos que atribuyen el término quemar las naves de una manera más sólida a Alejandro Magno. Pero el término quemar las naves viene de Hernán Cortés, y se lo voy a leer tal cual como está en Wikipedia. Vieron que le digo que a veces se lo voy a leer tal cual como dice en Wikipedia. El término quemar las naves puede referirse a la destrucción de las naves de Hernán Cortés, un tópico originado en la decisión de Hernán Cortés durante la conquista de México de inutilizar sus naves para dejar en claro a sus hombres que la retirada era imposible. ¿Entienden? Entonces, yo lo que le invito a ustedes es quemar las naves. Para que algo nos mantenga en claro nosotros. Que si nosotros quemamos las naves no va a haber una marcha atrás. No va a haber un plan de retirada. Que lo único que nos puede hacer volver a casa o tener el éxito es la victoria.
pero no tener un plan para volver atrás, no tener un plan de retirada. Dejar el pasado totalmente atrás, no dejar nada que pueda fabricar o extender un puente o un nexos al pasado. Hay nexos sentimentales que uno sí, puentes construidos, sentimentales, hacia, bueno, me voy de una tierra, quedó mamá y papá en aquel lugar, dejo un nexo de voy un día, los visito, estoy con ellos, hay un nexo de amor con mamá y con papá, bueno, hay un puente, el cual es un nexo, pero sí el hecho de que no haya forma de volverme hacia atrás, ¿no? Y hay cosas sentimentales que sí, que quedan, son puentes que quedan extendidos, y muchas veces son puentes sólidos y firmes, pero no tener yo la forma para volverme atrás. Bueno, igual estuve leyendo sobre Alejandro Magno y este término quemar las naves, se lo voy a leer tal cual, pero esto es más de Hernán Cortés. Los mexicanos saben que la conquista de México fue una conquista sangrienta, fueron despojados de sus riquezas por los españoles, pero Hernán Cortés no les permitió a los hombres tener un plan de volver hacia atrás. Le dijo, o volvemos con victoria o no volvemos. Y esto es un ejemplo, no tomar la destrucción de México como un buen ejemplo, sino tomar como un buen ejemplo la acción. Nosotros no estamos para juzgar a los hombres, nosotros estamos para juzgar casos. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos la capacidad para juzgar a los hombres. Pero no, nosotros podemos juzgar casos. Y si juzgamos este caso, nos damos cuenta que es una buena forma de no dar lugar al fracaso, de no dar lugar a la frustración. Bueno, si, o vuelvo con victoria o no vuelvo, o llego a la victoria, y en caso no hay un plan de retroceso hacia atrás. O la peleo hasta lo último, que es lo que tenemos que hacer los llamados y los escogidos, pelearlo hasta lo último por Yahshua y no volvernos hacia atrás. Les voy a leer lo de Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó quemar todas las naves. Cuenta Campuzano que mientras su flota ardía, el líder macedonio reunió a sus hombres y le dijo: observar cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¡Qué grande!, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué grande! La única era la victoria. No, esto es el ejemplo a tomar. Lo que hizo Eliseo. Igual para aquellos que han sido desertores de la fe, hay segundas oportunidades. Nosotros no le podemos cerrar la puerta de salvación ni de servicio a nadie. En nuestro ministerio sabemos que el consagrado siempre vuelve a tener otra oportunidad. En nuestro ministerio. Porque ha hecho un convenio y no lo ha hecho con nosotros solamente. El consagrado, cuando se consagra en nuestra iglesia, promete serle fiel al Adón, a los pastores en el cual se consagran. No se olviden que a los pastores también, y a su congregación. Bueno, siempre vuelven a tener una segunda oportunidad. Pero Yahshua te da una segunda oportunidad. Porque hay segundas oportunidades. La gente, a veces en las iglesias no quieren dar una segunda oportunidad. Pero Pedro tuvo una segunda oportunidad. Y lo único que tuvo que hacer fue tirarse de esa barca e ir hacia donde estaba su maestro. Cuando él fue a su maestro, no hubo una palabra de reproche de Yahshua hacia él. No le dijo: vos traidor me dejaste, vos traidor me negaste, y eso que te había dicho que me ibas a negar. No le empezó con un montón de reproche Yahshua, sino que más que eso lo estaba esperando con el desayuno. ¿Sabés lo que es que Yahshua te espere con el desayuno? Y le diga: traigan peces, aparte traigan algunos de esos peces que
aparte de todo esto, les voy a cocinar un poco más. Vamos a poner otros peces. Hay 7 ahí con Pedro eran 7 discípulos que estaban de Yahshua. De los 12 uno había muerto, faltaban 4, pero habían 7 discípulos y Yahshua ahí esperando. No solamente Pedro había desertado en cierta manera, sino que había desertado Juan, había desertado Jacobo, había desertado Andrés, había desertado Natanael, había desertado Tomás, ¿no? Había unos cuantos ahí en ese momento con él. Unos cuantos. Y él no reproche, pero a Pedro ningún reproche, nada. Los brazos de Yahshua esperándole, diciéndole, aquí estoy. No hay nada que te pueda decir, no hay un reproche. Te amo. Te amo más allá de que me hayas dejado, te amo y tengo una segunda oportunidad para ti, porque existen segundas oportunidades para los que aman a Yahshua HaMashiach. ¿Entienden? Por más que hayas desertado, que hayas traicionado, hay segundas oportunidades para ti. Hay segundas oportunidades. Lo que tenés que hacer, que cuando Él te habla, tírate de la barca. Tírate y ve rápido el encuentro con Él. No te quedes especulando ni sacando deducciones. ¿Habrá sido Yahshua? ¿Sería Yahshua el que me habló? ¿Será que sus siervos no me echarán fuera? No, él no tuvo especulación, escuchó. Le dijo Juan, es el maestro, es el maestro. Pedro se tiró de la barca al encuentro de Yahshua. Y ahí es cuando se terminan. No tiene que haber especulaciones ni deducciones en mi vida. Yahshua te ama. Te ama a pesar de lo que hayas hecho. Yahshua le había avisado a Pedro que él lo iba a abandonar y que lo iba a traicionar. Por eso yo te invito. De todas maneras, al que tiene años, yo nunca deserté la fe, nunca traicioné la fe, nunca traicioné mi iglesia. Estoy en una postura totalmente diferente a los que sí han desertado y han traicionado. Pero de todas maneras, quiero decirte que aunque esté de un lado diferente que el tuyo, puedo entender tu lado. Y que Yahshua te da una segunda oportunidad. Y te da todas las oportunidades. Para que puedas seguir con... Yo siempre digo una frase. Yahweh, Yahshua HaMashiach, el Ruach HaKodesh, no cancelan llamamiento al escogerte. Cambian propósito. Capaz cambia un poco el propósito, no llegues a ese esplendor o a ese grado de brillo que él pensaba ponerte, pero él no cancela llamamientos de nadie una vez que te escogió. Eres tú que lo cancelas por decisión propia. Cambia un poco el propósito, pero pon tu mirada en Yahshua y síguele nuevamente. Es lo único que te puedo animar. Y te lo dice una persona que ha ayudado a la restauración de muchos. He tratado de ser bajo el amor de Yahshua, ese amor fraterno que es lo que tenemos que pedir que Él pula en todas las congregaciones, porque si existiera un verdadero amor fraterno no andaríamos acusando hermanos, ni andaríamos haciendo comparaciones entre hermanos, ni andaríamos con odio ni con rencores en las congregaciones. Es el amor fraterno que Él tiene que pulir. Bueno, ese amor fraterno tenemos que conservarlo y todos los días ir puliéndolo. Bueno, ese amor fraterno fue el que Yahshua enseñó. Pedro volvió a servir y después lo vemos en un momento con Pedro, con Pablo, que Pedro siempre tendía a volverse atrás. Y eso lo podemos leer en Gálatas. Siempre, en la vida de Pedro siempre fue así. Siempre. Fue un poco inestable y fue sobre quien se construyó el servicio de un apóstol para los judíos. Para los gentiles fue el apóstol Pablo, para los del concilio de Jerusalén fue Pedro, Santiago, el hermano de Yahshua, no Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y sí fue Juan, el hijo de Zebedeo. Ellos fueron las columnas de la iglesia de Jerusalén. Que Yahshua HaMashiach les bendiga.
Bueno, esa invitación es que no se vuelvan atrás, que quemen las naves, que lo único que esté en su vida es llegar a victoria. Que Yahshua HaMashiach bendiga a todos mis hermanos y bueno, y les invito siempre estén orando por la obra, estén orando por sus pastores, oren por sus pastores, oren por ustedes y mantengan una relación con la Ruach HaKodesh, que es el único que les puede aumentar y llevar a reconocer el amor de Yahshua. Que Yahshua HaMashiach los bendiga.